Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 3. Capítulo 2. Texto del capítulo. Se ha vuelto un silencio ahí fuera. Issei se apoyó en la pared, respirando lentamente mientras intentaba calmar su corazón. No es que le sirviera de mucho, con todo lo que tenía que correr con esas serpientes furiosas persiguiéndolos. Quien pensara que las serpientes eran buenas mascotas, no tenía ni idea de lo aterrador que era ser perseguido por una. Ser perseguido por docenas de esas malditas cosas casi le hizo jurar que nunca más se acercaría a los reptiles. El dolor en su pie tampoco mejoraba. De hecho, la sensación húmeda empezó a ser como un escozor, una sensación áspera contra el interior de su zapato. Issei probablemente tendría que tirarlo al volver a casa. Después de todo, si la gente preguntaba por qué tenía los zapatos ensangrentados, le creerían si dijera que había pateado una serpiente para salvar a un montón de niños. Aunque sin duda lo haría popular entre las chicas guapas. Eso sí salgo de esta. Y esa no era la pregunta del momento. Hizo todo lo posible para preparar este plan, devanándose los sesos buscando cada recuerdo que tenía de jugar a Doki Doki Monster Paradise 5. Desde los finales hasta el sistema de combate y las escenas H exclusivas secretas que consiguió al comprar la copia de lujo. No estaba seguro de si esta última parte le serviría de algo, pero sin duda lo motivó. Porque iba a salir de esta. Tenía que hacerlo. Alguien tenía que detener a Dusa-chan, alguien tenía que salvar a todos los que se habían convertido en estatuas. E Issei ansiaba que alguien más viniera a hacerlo. No cuando podría no haber nadie. En cuanto el barco llegara a su destino, la mujer monstruo desaparecería entre la multitud y nadie sabría jamás que ella había causado esto. ¿Quién le creería si se lo contara? No podía creer que esto estuviera sucediendo hasta que despertó al segundo día, pensando que había sido una terrible pesadilla, solo para ver que todos seguían convertidos en estatuas. ¿Es esto real? Pensó sin querer, pero presente. No soy precisamente el tipo más heroico. Al menos no como protagonista. Sentado en un lujoso sillón de cuero, Issei aprovechó la oportunidad para apoyar el pie en un taburete y rellenar su calcetín. Haciendo muecas todo el rato. En serio, estos son solo cosas de Chul y Sekai, ¿verdad? Un perdedor cualquiera salva a la gente de un monstruo aterrador. Tiene más sentido que esto sea solo mi cerebro creando una bonita fantasía mientras muero resbalándome por las escaleras. La morbosidad no era algo a lo que fuera propenso, pero al adolescente le costaba simplemente comprender lo que estaba pasando. Obviamente, Dusa-chan no es de Doki Doki, ¿verdad? Decirlo en voz alta lo hacía parecer aún más absurdo. Los monstruos no son realmente real, y los monstruos de los juegos H suenan tontos. Gruñendo, sacó una botella de agua de 1500 yenes, y qué locura, tomó un trago y 2 aspirinas cuando estuvo seguro de que no eran más paracetamol. Está aquí. Esa era la verdad. Lisa y llanamente. Estaba sufriendo, los demás parecían asustados, y dejando de lado a ese extraño europeo obsesionado con cerebros en frascos, el adolescente simplemente no podía concebir ninguna explicación que justificara el mundo tal como lo conocía. ¿Sabes qué? Al diablo. No importa. Mirando una botella de champán, antes de ignorarla por completo, el joven decidió que la situación era simple. Si es un sueño febril, entonces no importa, así que mejor hago lo correcto. Si todo esto es real, entonces hacer lo correcto realmente importa. Sea como sea, no queda más que intentarlo. Una parte de él era consciente, de forma algo distante, de que estaba asustado. No. Aterrorizado. Issei temblaba por dentro, casi todo quería volver a las estatuas de mamá y papá y rogarles que se movieran de nuevo. En el fondo, una parte de él solo quería que todos se rieran, empezaran a moverse y dijeran que era una broma. Ni siquiera se molestaría. Pero no era lo suficientemente joven como para pensarlo mucho. Después de todo, como dijo Ojos Estrellados, Caballero Estrellado, la gran detective Sherry Holmes. Cuando has eliminado lo imposible, lo que quede, por improbable que parezca, debe ser la verdad. Todavía quería llorar. Pero lo dejaría para después. Por ahora, tenía un invitado en la puerta. Toc, toc. ¿Quién es?
Intentó gritar, con el pecho apretado ante el coro de silbidos que venían del exterior, seguido del tintineo de algo parecido al cristal. No voy a mentir y fingir que no lo eres. ¿Casa? Dusa-chan no iba a inventarle otro nombre precisamente ahora, rió desde el otro lado. Ya sabes que estoy aquí. ¿Para qué? Se echó hacia atrás, con cuidado de no mover el marco que tenía detrás. Le había costado bastante colgarlo. Bueno, ¿no vas a salir entonces? Se oyó una risita siseante desde el otro lado de la puerta. Issei negó con la cabeza. No, puedes entrar. No era tan tonto. Se oyó un breve suspiro desde el otro lado. Claramente, al no seguirle la corriente, estaba arruinando el placer que le proporcionaba acorralarlo. Y ese era precisamente el objetivo. Aunque lo acorralaran, Issei no iba a abrir la puerta y convertirse en un gnomo de jardín. Siempre. Tan caballeroso, ¿verdad? Bueno, no me importa si entro entonces. Se oyó un crujido audible cuando el pomo de la puerta giró contra su voluntad. El metal se arrugó, se dobló y luego se rompió al abrirse la cerradura con una fuerza descomunal. Issei se encogió ante el ruido, observando conteniendo la respiración como su última línea de defensa se desprendía de sus bisagras para revelar el oscuro pasillo exterior. Se le había olvidado por completo que ya era tan tarde. Correr por las entrañas de la nave no le ayudaba mucho a controlar el tiempo, y dejarlo todo en la más absoluta oscuridad parecía favorecerla más a ella que a él. Sabes que no necesito verte para encontrarte, ¿verdad? ¿De verdad se estaba regodeando ahora? Aunque tardaste un poco la primera vez. Además, la luz se enciende y se apaga. No se sabe si estás perdiendo tu toque o no. Una burla respondió a su bravuconería, aunque la pose lo tranquilizó un poco, y le permitió a Issei vivir un poco más. No eres el primero en huir de mí. Y me divertí. Pero estás siendo grosero. Se oyó el sonido de una mano tanteando la pared de la habitación e, inevitablemente, encontró el interruptor de la luz. Justo cuando Issei agarró el marco que tenía detrás. Y cuando ella accionó el interruptor, rompiendo el plástico en el proceso, él tiró del cuadro hacia abajo y reveló su arma definitiva. Luz eléctrica, blanca, generada por un par de bombillas LED bastante fuertes llenó la habitación, rebotando en cada superficie reflectante que había logrado encontrar en todo el tiempo que había estado allí. Espejos, televisores de pantalla plana, cristales rotos. La suite estaba llena, cada superficie cubierta, y docenas de superficies reflectantes más colgaban del techo en forma de botellas de cristal transparente. Una verdadera prisión de espejos, igual que la que se usó en el juego para vencer a Dusa-chan, que no podía usar sus poderes frente a un espejo. Y como este seguía rompiendo todos los que encontraba, tenía que ser igual, ¿verdad? Sin embargo, Issei tampoco estaba preparado para lo que vio. Dusa, ahora que ya no fingía ser humana, seguía siendo hermosa. Su piel era blanca, como mármol sin pintar, con largas hileras de escamas azules cubriendo sus hombros y brazos. Issei no se atrevió a mirarla a la cara, aunque instintivamente le echó un vistazo a la cabeza y también vio la corta melena azul y las orejas puntiagudas y escamosas. No era simplemente una humana de una belleza inhumana. Era más que un monstruo de un juego. Más que un monstruo que perseguía gente en la oscuridad. Porque había conmoción, vulnerabilidad y debilidad en su postura. Dusa-chan, la criatura horrible que había asesinado a sus padres, intentó asesinar a Issei, y parecía tan sorprendida por lo que tenía delante como él. Como si ella nunca se hubiera visto a sí misma. Hermosa. La palabra quedó suspendida en el aire, aunque la murmuró conmocionada. El silencio en la habitación la hizo resonar en sus oídos. Porque no había forma de que pudiera ignorar algo tan obvio. Incluso después de todo lo sucedido en los últimos días, Issei no podía mentirse a sí mismo. Era tan hermosa que casi le paraliza el corazón. Por desgracia, resultó ser la expresión equivocada. ¿Hermosa? Repitió como si no pudiera entender la palabra. Hermosa. Espetó el monstruo, acercándose amenazadoramente. ¿Qué tiene de hermoso esta forma medio hacer? No soy un monstruo, ni una humana, ni una diosa. ¿Qué tiene de hermoso no saber de dónde vienes? A su lado, un martillo familiar se formó en una nube de polvo brillante. En su otra mano, una hoja pequeña y delgada parecía muy parecida, como si fuera a juego.
¿Cómo se llamaba eso? ¿Un cincel? ¿Pensaron ustedes, humanos, que era hermosa cuando surgí del mar como un monstruo malvado? ¿Me encontraron hermosa cuando me convertí en una simple mortal? ¿Me encontraron hermosa cuando Poseidón me abandonó para sufrir a manos de Atenea? ¿Pensaron que era hermosa cuando devoré a mis amigos y adoradores? Su rostro se retorció, la rabia y la angustia brotaron a partes iguales. Y ambas se ahogaron en una oleada de rencor. Ustedes, los humanos, nunca pudieron decidir quién era. Diosa. Monstruo. Humana. Ahora no puedo ser nada. Estoy atrapado así por tu culpa. Issei no entendía lo que decía. Tampoco tuvo tiempo de hacerlo mientras Dusa-chan blandía su enorme martillo ingrávidamente, destrozando el espejo justo detrás de él, así como la pared que estaba detrás. El impacto sacudió su cuerpo mientras caía al suelo y se cubría la cabeza. No tuvo tiempo de pensar, simplemente se apartó a un lado mientras una repentina brisa entraba por el enorme agujero. El hermoso monstruo, sin embargo, apuntó con el cincel y gritó, lanzándolo contra un televisor, rompiéndolo. Sin embargo, el arma no lo penetró, rebotó. Rebotando en espejos, botellas y televisores, cada impacto hacía volar más y más fragmentos de vidrio. Y, sin embargo, no pudo destruirlos todos. En el suelo, en forma de grandes fragmentos de vidrio dentado, su reflejo roto se burlaba de ella. Colgando flácidamente de cuerdas y cinturones deshilachados, su imagen se burlaba de ella. El rostro del monstruo la observaba desde los pedazos de plástico rayados, agrietados y rayados que aplastaba a cada paso. Y entonces gritó. Alzando las manos al cielo, la criatura inmortal dejó escapar un gemido de angustia y confusión, y con ese gemido vino un torrente de piedra. Saliendo en espiral de ella, la adolescente parpadeó una vez y líneas de piedra gris cubrieron todo en la habitación, excepto a él. Y a ella. Esa comprensión lo salvó. Cuando saltó, presa del pánico, consciente de su fracaso, el chico japonés movió el torso lo justo. Así que, cuando las espinas dentadas y ramificadas de la piedra lo atravesaron, solo sintió una fuerza gélida y abrasadora que le atravesó una pierna y un brazo. Azotando como las enredaderas de un rosal, la piedra atravesó el costado del barco. Otras excavaron profundos surcos en la habitación, dejando cientos de cortes profundos que parecían atravesar las paredes, dejando pasar el aroma del mar. Al caer al suelo, la piedra se retrajo y golpeó con un golpe sordo. Con los pulmones incapaces de respirar, Issei no gritó. El dolor ya había desaparecido. Solo una inmensa inmensidad, que se cernía sobre él desde más allá de una pared de estática blanca y negra que impedía el paso a una ola aplastante e inmensidad. Lo poco que comprendía de la agonía era que ya sentía frío. Aún así, con un brazo prácticamente roto, el otro podía extenderse. El cincel ya estaba allí. Ni siquiera a 1 centímetro de su mano. Tuvo que empujar con la pierna sana, sintiendo como el cristal y los escombros se le clavaban, abriéndole nuevas marcas en el estómago. Sus dedos rozaron la suave y cálida madera del mango mientras los ásperos graznidos de las gaviotas furiosas lo alcanzaban. Perturbadas por el ataque que había abierto un agujero en la parte superior del barco, graznaron su desagrado. ¡Basta! Issei se puso de pie, sabiendo que sus acciones habían sido escuchadas y que le quedaba muy poco tiempo. No tenía tiempo para rezar, ni para pensar en sus padres, ni en los niños, ni en nadie más. Apenas la fracción de segundo necesaria para abrigar la esperanza de que aún pudiera hacer algo. Así que atacó. O, mejor dicho, lo intentó. Su pierna izquierda estaba casi inservible, pero con un brazo y una pierna logró levantarse sobre una rodilla, el hueso atrapado en el músculo lo suficiente como para permitir que su pierna mala sostuviera la buena. Echando sobre él la desesperación y la fuerza de un muerto, Issei se abalanzó y asestó su único golpe. Y el monstruo giró en el sitio, oyendo el movimiento, ya reaccionando. Hubo un chirrido húmedo y cayó hacia atrás por el impacto, pero el ángulo era el correcto. Perfecto, uniforme, y la mirada de sorpresa reemplazó la anterior mirada de dolor, cuando Dusa se movió lentamente para agarrar esa cálida y suave empuñadura de madera que sobresalía de su costado. Por un momento, el mundo se detuvo, congelado en su lugar. Un solo momento arrastrándose mientras una gruesa mancha roja brotaba del costado de su abdomen, antes de estrellarse de nuevo en la realidad.
La pierna de Issei cedió, su cuerpo golpeó la alfombra rasgada con un golpe sordo y húmedo. Probablemente habría dolido mucho más si no estuviera ya tan reventado. Los pulmones le ardían de dolor con cada respiración dificultosa, los ojos le picaban de sangre, sudor y lágrimas mientras la única bombilla que de alguna manera había evitado romperse en pedazos parpadeaba sobre él con una fría luz blanca. Ni siquiera era su presa, en realidad. Sus acciones ciertamente habían impulsado la espada más allá de lo que su fuerza jamás podría. No es que eso importara mucho, la habitación ya se estaba oscureciendo. Esto es todo, ¿eh? No había ventana de ¿quieres volver a intentarlo? No había forma de volver al principio. Debería haber sabido que esto era demasiado aterrador para ser solo un juego. Me pregunto si los demás lo lograron. Sin él cerca, probablemente tendrían que cuidarse entre sí. Pero sin la mujer serpiente persiguiéndolos, eso debería ser fácil. Solo tenían que aguantar hasta que alguien encontrara el bote. Issei miró a un lado, sus movimientos lentos y el aire aparentemente denso. La aterradora mujer que lo había estado persiguiendo por todo el barco yacía justo a su lado. No tan reventada como él. De verdad, tuvo suerte de que reaccionara tan mal y le hiciera la mitad del trabajo con esa puñalada. Incluso ahora parecía apenas herida, salvo por el hilillo de sangre que le salía de la comisura de la boca y los ojos cerrados. ¿Lo decías en serio? Se habría apartado de golpe si hubiera podido. ¿Sigues viva? Me estoy muriendo, no estoy muerta. Matar a alguien no es tan limpio ni fácil. Bueno, así no lo es. Podrías haberme mirado. La oyó poner los ojos en blanco. No, gracias. La respiración de Issei era lenta y trabajosa. Tenía la cabeza nublada y estaba muy cansado. No tengo ganas de trabajar en jardinería el resto de mi vida. Esta vez soltó una risita. De verdad, si no diera tanto miedo, le habría parecido casi adorable. Qué lástima, habrías quedado como una bonita estatua. Hubo una succión húmeda y un pulgar pequeño cuando el cincel fue liberado, Dusa dejándolo caer al suelo con un suave golpe. Estaba coqueteando con él. Ahora, de todos los tiempos, pensé que estarías más enojada. No enojada. Solo, sorprendida. Decepcionada, sin duda. No tiene sentido quejarse ahora. A pesar de todo, supongo que no estaba destinado a ser. Un héroe mata al monstruo al final. Frunció el ceño, entrecerrando los ojos ante la luz que se oscurecía arriba, tal vez era toda la sangre que goteaba. ¿Otra vez con lo de los monstruos, eh? Simplemente no podía verlo. Además de él, sintió su cambio. Dijiste que era hermosa antes. ¿De verdad puedes decir eso después de todo lo que pasó? ¿Todo lo que he hecho? ¿Cómo no voy a ser un monstruo? El suelo se sentía frío contra la espalda de Issei. Todo se sentía frío, de verdad. Pero hizo todo lo posible por responderle. Recordando todo. El juego del gato y el ratón. Las burlas y las persecuciones. Los juegos y la ira justo al final, cuando ella, quienquiera que fuera Dusa-chan, no pudo aceptar el cumplido. Estiró el cuello hacia un lado y la observó atentamente. Por mucho que recordara todo lo sucedido los últimos días, simplemente no podía hacerlo. No podía decirlo. Tal vez ella sí era un monstruo a pesar de todo, pero lo que su instinto le decía era. Lo decía en serio, ¿sabes? Eres muy guapa. Solo, tal vez, la próxima vez, deberías haber intentado hablar primero. Hubo otra risita. Esta clara como el tintineo de una campanilla. Dedos suaves y fuertes rodearon los suyos. Un agarre firme, pero tierno. ¿Qué humano tan extraño eres? No sé tu nombre. Quizás era lo borrosa que estaba su visión, pero en esos últimos momentos, cuando su visión se oscurecía, se consoló con su sonrisa. Issei. Algún día, tal vez, si nos volvemos a encontrar, Issei, me gustaría intentar hablar contigo. Y no hubo más. 48 horas después. Rías no se consideraba una persona complicada. Disfrutaba de muchos placeres sencillos. Una vida sencilla en un país donde pudiera valerse por sí misma sin la sombra del apellido Gremori. Las pocas expectativas con las que tenía que lidiar estaban ligadas a su propia necesidad de sobresalir y a como los demás la habían visto como una figura a la que admirar.
Disfrutaba de eso. Disfrutaba de la paz que le brindaba la rutina, la escuela, las actividades del club, sus aficiones. Esos eran placeres irreemplazables que no habría experimentado si hubiera decidido quedarse en casa. Habría seguido siendo Rías Gremory, nunca solo Rías. Tener finalmente la oportunidad de liberarse y construir algo por sí misma, ya fuera una reputación, la relación con sus compañeros o una educación humana en una escuela de mérito, eran cosas que quería hacer bien, algo que recordar y darse cuenta de que las había logrado por sí misma. Cualquier cosa que interrumpiera este preciado respiro de su aburrida vida cotidiana en el inframundo era algo que molestaba enormemente a Rías. Por ejemplo, las visitas sorpresa de uno de los hombres más poderosos del inframundo. ¿Acaso era de extrañar que estuviera enfadada? No puedes tratarme con indiferencia para siempre, ¿sabes? Rías no dijo nada, manteniendo su mirada impasible. No me convertiré en piedra si me fulminas con la mirada. Lo intentó de nuevo, solo para asegurarse. Por desgracia, carecía de ese poder. Y no es que hubiera funcionado incluso si lo hubiera tenido. Simplemente había demasiada distancia entre ella y su hermano mayor, el hombre que ascendió a la posición de Satanás. Sin embargo, no dolía intentarlo. Presidente, te van a salir arrugas si sigues así. Rías se burló, lanzando una mirada de fastidio a la chica de cabello oscuro a su lado. Esta simplemente respondió con una sonrisa delicada, completamente indiferente al mal humor de la pelirroja. Rías se atrevió a decir que lo estaba disfrutando. Sí, bueno, ¿cómo se supone que voy a reaccionar a una visita repentina en medio de mis vacaciones? Acabo de volver de casa. Sus padres jamás le habrían permitido pasar tanto tiempo en el mundo humano sin concesiones. Y a menudo pasaba parte de sus vacaciones, si no todas, en el inframundo. Volver a Japón y que su hermano la visitara sin avisar, eso era un poco excesivo. Su hermano mayor, por su parte, no parecía afectado en lo más mínimo por su disgusto. De hecho, probablemente lo disfrutaba de alguna manera, aunque, por suerte, de forma diferente a como lo hacía Keno. Aunque Rías se dio cuenta de que algo andaba mal con el normalmente imperturbable Satán. No estaba tan relajado como de costumbre. En todo caso, parecía que esperaba a alguien, mirando su reloj cada pocos minutos, golpeando la pierna contra la mesa de centro, lanzando miradas furtivas a la criada, que obedientemente esperaba junto a la puerta. Ella hacía mucho mejor el trabajo de aparentar que todo estaba bien. Lo que significa que esto no es una visita a domicilio. Rías suspiró. Por muy molesta que estuviera, incluso ella sabía cuándo tomarse las cosas en serio. Bueno, ¿para qué la visita entonces? Bien podría aguantar. Pero juró que si se trataba de que el Fénix intentaba adelantar la fecha de su boda una vez más, encontraría la manera de convertirse en un sapo en protesta. Buena suerte explicando por qué su hijo tuvo que casarse con un sapo. No puedo tomarme un respiro de mi apretada agenda solo para verte. Sonrió con ironía, inclinándose hacia adelante para apoyar la barbilla en la palma de la mano. Rías suspiró. Lidiar con su hermano podía ser un fastidio a veces. Podrías, pero nos vimos hace menos de una semana. ¿Pasa algo? La forma en que arqueó la ceja izquierda lo delató. De verdad estaba preocupado por algo. Y, más aún, ella lo notó. Así que, sonriéndole, Lucifer dejó de fingir. Eres muy perspicaz para una chica de tu edad. ¿Te lo he dicho alguna vez? El demonio mayor se echó hacia atrás, con los hombros hundidos de alivio. Estaba intentando fingir que todo era normal. He perdido la cuenta de los muchos cumplidos que me haces, hermano. Y era cierto. Probablemente no había nada bueno que decir de alguien que Circeps no hubiera dicho antes, delante de otros o no. Normalmente mientras le pellizcaba las mejillas cuando era más joven. Más le valía no estar pensando en hacer eso ahora mismo. Su orgullo no lo soportaría. Bueno, responderé a tu pregunta con otra. ¿Recuerdas cuando discutíamos los detalles de tu estancia en la Tierra? Porque pasamos por todo el proceso de negociación con el clan Bael para que te permitiera tomar el control de Ko. Rías intentó recordar. En aquel entonces no le interesaban demasiado las maniobras políticas, ni las concesiones que se pedían, o mejor dicho, se exigían.
En su mente, casi cualquier ciudad en casi cualquier parte del país habría bastado con tal de que se cumpliera su deseo de quedarse en Japón. No le importaba nada más. Si no recuerdo mal, había preocupaciones por la seguridad. Terminó la última parte con tono interrogativo. Sir Sech sonrió levemente. Sí, se podría decir. Cuando hicimos los arreglos para que te quedaras aquí, nos aseguramos de ubicarte en un territorio que no estuviera bajo la influencia directa de organizaciones humanas. Con la facción Yokai actuando como terratenientes, queríamos asegurarnos de que no hubiera ninguna posibilidad de que uno de esos tiranos humanos te viera a ti o a Sona como objetivos. Ria se mordió los labios. Tiranos humanos. También conocidos como asesinos de dioses en Japón, pero en el extranjero se les conocía con otro nombre. Campione. Asintió Sir Sech. Podrías llamarlos enemigos naturales, o quizás depredadores supremos del mundo humano. A diferencia de quienes provenimos de otros planos de existencia, un campione es una existencia originalmente humana que reclama el dominio de este mundo. ¿Recuerdas por qué? La joven demonio recordó lo que sabía. Campione, los asesinos de dioses. Seres que, por casualidad, suerte o una combinación de factores, lograron una victoria imposible sobre un dios y usurparon sus poderes. Los enemigos naturales de los dioses herejes. Como pocos tenían interés en el mundo humano hoy en día más allá de los asuntos privados, no era erróneo considerarlos los tiranos que gobernaban el mundo humano entre bastidores. Como miembro de la familia Gremori, era muy consciente del peligro que podían representar. Sobre todo si estaba lejos de su territorio, en una tierra donde su familia no podía acudir en su ayuda de inmediato. Pero, en serio, ¿por qué surgía esto precisamente ahora? ¿Crees que uno de estos campeones se dirige hacia aquí? Era la suposición más razonable. Si le estuviera hablando de ellos ahora, creemos que ya están aquí. Rías guardó silencio un segundo mientras su mente asimilaba lo que decía su hermano. Eso no era lo que esperaba. ¿Será un problema? Por ahora no estamos seguros. La aparición de un dios maligno es un presagio de la llegada de un campione. Si el que descubrimos fue asesinado por uno de los 6 que conocemos o dio a luz a un séptimo, no podemos saberlo hasta que se muestren. Quien respondió fue Graithia, su cuñada, hablando por primera vez desde su llegada. Su hermano suspiró. Estás exagerando un poco, ¿verdad? La criada lo miró impasible. Lo habrías edulcorado. Esto es un problema serio, y estamos aquí para advertirte que hasta que sepamos más sobre la situación, sería mejor mantener un perfil bajo. Un perfil bajo. Eso era factible. Sin embargo, a Rías no le tenía por qué gustar. Cuando regresó de visitar a su familia antes, lo hizo con la expectativa de tener algo de tiempo para disfrutar antes de que comenzaran las clases. Un mes no le bastaba para hacer todo lo que quería, sobre todo una vez que Sona regresara. Y ahora tenía que enterrar la cabeza hasta que ese supuesto campeón ya no estuviera. ¿Y estás seguro de que quien quiera que sea, sigue por aquí? Sir Sech suspiró, pellizcándose la frente. En serio, si estuvieran cerca no sería un gran problema. La presencia de un campeón es, francamente, impactante. Cualquiera sabría al instante quiénes son al acercarse lo suficiente. Los de origen no humano, aún más. Así que no estarían seguros de quién era esta persona hasta que estuvieran cerca. Es posible que ya se hayan ido, pero para estar seguros, diría que deberían mantenerse alejados del público hasta que vuelvan las clases, quiso discutir Rías. En serio, no estaban exagerando. A pesar de ser un país insular, había mucha gente y muchos lugares en Japón que podrían ser más interesantes que su pueblo. Si estos asesinos de dioses anduvieran por ahí causando travesuras, seguro que ya se habrían enterado, ¿verdad? Ninguno de estos tiranos humanos tenía motivos para venir a Kuo, ¿verdad?